Si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Esto lo dijo hace ya unos cuantos años y realmente ahora siento que es así. Hace muchos años lo leí pero no lo comprendía, ahora ya sí que lo comprendo. Gracias de corazón a Patrick por permitirme aportar aquí mi granito de arena, a todas las personas que estáis, que os dais la oportunidad de estar, que es un regalo, y os lo agradezco un montón. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Miguel Camarena y me gusta más que definirme por todos esos éxitos, ¿no?, que se comentan de una persona, por algunos puntos de inflexión que he tenido en mi vida, que es lo que me ha traído a donde estoy hoy en día, porque mucha gente habla de esa punta del iceberg de los éxitos y muchas veces cuando me presentan es pues que he sido campeón de España, medallista internacional, o la facturación, el canal de YouTube, estas cosas que están muy bien y es maravilloso. Lo único que somos quien somos más bien por esos puntos de inflexión en los que a veces hay más desesperación que inspiración y son un regalo. Lo que pasa es que en ese momento no lo vemos. Ha habido varios. Uno fue a los 12 años cuando empecé en atletismo, que para mí fue un regalo el encontrarlo, porque en general no me sentía a gusto ni bien, ni con la familia, ni con las amistades, no encontraba ahí mi lugar y el atletismo me dio ese lugar. Tanto fue así que siempre que entrenaba, como era mi refugio, pues luego me llevó a esos resultados a nivel deportivo, porque acabó siendo una pasión, como hemos visto antes con Alex, esa parte tan importante. Y no me interesaba tanto el llegar a ganar medallas, pero fue una consecuencia y luego el deporte me dio valores muy bonitos. Luego hasta los 18 años, que es cuando empecé la carrera universitaria, en ese momento que hice ciencias del deporte, pues tenía muchas migrañas. Todas las semanas, de hecho, vomitaba al menos una vez del malestar emocional, físico y a todos los niveles que tenía. Y eso se terminó con el punto de inflexión de los 18 años, que una de las primeras cosas que hice en la universidad fue empezar a leer todo lo que pude de psicología. Ahí descubrí el poder de la meditación, del pensamiento positivo, y eso no solo hizo que dejara de tener migrañas, que bueno, los médicos decían que era imposible dejar de tenerlas porque era algo hereditario de la familia, y también me ayudó pues, a quitar muchos complejos y muchas otras cosas. Luego hubo otro punto de inflexión entre los 20 y 21 años, que es el gran porqué de todo lo que hago a día de hoy, y fue cuando entré en un pozo y se juntó todo. Se juntó el peor año a nivel de rendimiento deportivo, en atletismo, yo que venía ahí de ser campeón de España y medallista internacional varias veces y todo eso. Se juntó también con que en casa nos quedamos sin dinero, no podíamos pagar la casa, la hipoteca y nos quedamos sin casa, de hecho. Entonces, a día de hoy sé que es un regalo el haber vivido esa escasez, ya no solo a nivel de salud, que también, sino a nivel de dinero, de amor y todo eso, hasta los 20 años más o menos. Y fue un regalo, pero claro, todo cobra sentido cuando miramos hacia atrás, cuando estamos ahí a veces parece que no tiene sentido. También se juntó con el divorcio de mis padres y muchas otras cosas. Y luego hubo otro punto de inflexión, ya a los 24 años, que es cuando decido emprender, ya por fin, y es también algo que me ha traído muchísimos regalos, pues entre ellos poder estar aquí, después de haber superado pues muchos miedos, como el miedo a hablar en público, que ahora lo disfruto como un niño pequeño, y muchas otras cosas. Así que bueno, esta es parte de mi historia, de lo que me ha traído hasta aquí, porque como digo, a veces solo vemos la punta del iceberg. Hoy vamos a ver tres partes principalmente. La primera parte tiene que ver con los niveles de conciencia. Los que os voy a compartir son los del Dr. David Hawkins, que para mí fue una gran revelación conocerlos, profundizar en ello, estudiarme toda la obra que tiene David Hawkins, ir también a eventos presenciales donde se profundiza en estos temas. Luego os comentaré también lo que tiene que ver con nuestras ondas a nivel cerebral, que también tiene mucho que ver con lo que ayer nos comentaban Marco y Celine, y se puede aplicar a lo que vamos a ver hoy. Y luego al final pues unas herramientas para poder elevar ese nivel de conciencia que vale para absolutamente todo, incluso hasta para vender, porque Patrick demuestra que se puede vender desde la paz, desde el amor incondicional y no hace falta hacer una venta que no esté acorde a nuestra esencia, que ahí es lo más importante. Para ello, quiero que os imaginéis que os despertáis un día tranquilamente, desayunáis, vais al ordenador y de repente, tras una actualización en el portátil, tras eso desaparece todo lo que teníais en la nube, todos los vídeos, textos, todo lo que teníais de los últimos 15 años y no teníais nada metido en ningún disco duro.
Imaginaos por un momento que esto ocurre. Y además teníais ya preparada una asignatura para un máster determinado y teníais que entregarlo al cabo de 3 días y estaba ya todo hecho. Pero de repente lo habéis perdido prácticamente todo. Teníais alguna cosita en un pendrive antiguo, pero poco más. Pensad en cómo os sentiríais en ese momento. Alguno quizás dice, pues, no sé, yo me empiezo a llamar a todos los servicios técnicos a ver qué puedo hacer, me estreso un montón. Otros a lo mejor es, mira, pues me lo tomo con filosofía, con más calma, ya veré qué hago. Cada uno siente que se lo tomaría de una manera diferente. Y es que realmente se puede tomar esto de muchas maneras diferentes. Esto es una historia real, me pasó no hace mucho, tenía que entregar incluso una asignatura para la que me había comprometido de un máster y prácticamente todo desapareció. Y no lo solucionábamos ni con el Time Machine de Apple ni nada. Hubo un error técnico y desapareció todo. Y en mi caso pues no lo había metido en discos duros. Pero esto se puede tomar de muchas maneras diferentes. Y vamos a comenzar con estos niveles de conciencia. Ya os digo que esto es del Dr. David Hawkins. Si luego queréis tenerlos, pues en cualquiera de sus libros, en Google ponéis niveles de conciencia Dr. David Hawkins y os van a aparecer. Yo os lo voy a explicar de una manera que es en la que a mí me hubiera gustado que me lo comentaran cuando empecé incluso a emprender o incluso mucho antes. El primero es el más bajo. Tampoco quiero entrar en bajo, alto, porque todos en sí están bien, todos son necesarios y todos nos traen mensajes. Igual que no vemos un árbol más grande mejor que un árbol más pequeño, pues esto es lo mismo. No hay niveles mejores o peores. Simplemente son como gafas que nos ponemos para ver el mundo y podemos tener unas u otras en diferentes momentos. El primero es la vergüenza. La vergüenza es el nivel de conciencia de vibración más baja. ¿Y esto qué quiere decir? Pues el Dr. David Hawkins, que aprendió kinesiología, que esto ya se podría considerar un método científico, porque lo haga una persona aquí o en China, en México, donde sea, salen los mismos resultados. Y dijo, bueno, ¿qué nivel de vibración pueden tener diferentes emociones, podemos decir, o sensaciones o maneras de ver la vida? Siendo lo más bajito la vergüenza y lo más alto como el máximo nivel que se puede tener de energía o de vibración en un cuerpo humano. Y dijo, pues si de 0 a 1000, ¿en cuánto estaría cada uno de los niveles? Y vio pues que la vergüenza estaba en 20, que luego subía a 30, lo siguiente, 50, 100 y así va. Os pondré algunos claves porque en los niveles de conciencia hay como 3 grandes bloques también. Si vamos al ejemplo desde la vergüenza y ocurre la historia que os he dicho, pues podríamos tomárnoslo como, madre mía, qué vergüenza, ahora qué le voy a decir yo al director del máster, mejor me quedo en casa, me meto en la cama y no respondo ningún email, nada en el móvil y absolutamente nada. Y esto es una manera en la que alguien se lo puede tomar. De hecho, incluso alguien, si quisiera vender y está en la vergüenza, ni siquiera vendería, no se atrevería ni siquiera a salir, o cualquier otra cosa. Después de la vergüenza, tenemos la culpa. Aquí, pues, si ocurre esto, te sentirías muy culpable. ¿Por qué? Pues porque dices, madre mía, ¿cómo narices no lo he metido yo esto en discos duros también? Además, todo a lo que me dedico es online, pero ¿cómo se me puede ocurrir no meterlo a los discos duros? Y te empiezas a dar latigazos, entras en esa culpa, te sientes realmente mal. Luego, vamos a seguir subiendo. En la culpa hay un poquito más de vibración que en la vergüenza, no mucho más, pero un poquito. Y que haya más, como digo, no quiere decir que sea mejor, simplemente es que hay también más energía para ponerse en acción. Luego, después de la vergüenza y la culpa viene la apatía. Con la apatía, ¿qué ocurre? Básicamente que entramos en un estado de desesperación absoluta. Y ahí nos desesperamos, incluso pensamos a lo mejor en cerrar todas las redes sociales, en que no nos puedan volver a contactar de ninguna otra manera, y entramos en esa desesperación. Y seguro que todos en algún momento en vuestra vida os habéis tomado algo desde la vergüenza o desde la culpa, la apatía, porque todos hemos pasado por unos u otros, y no quiere decir que siempre vivamos en el mismo. A lo mejor personas como Buda o Krishna, Jesús, pues sí que pudieron llegar a esa iluminación y quedarse ahí, pero la mayoría de los que estamos aquí seguramente nos movamos por unos u otros. Que ya digo, en la tercera parte veremos herramientas para poder estar mucho más durante todo el día, como decía Patrick, en ese amor, alegría, amor incondicional, porque hay maneras de estar ahí.
Después de la apatía tenemos la pena. La pena es el nivel, digamos, del luto. Cuando una persona se muere, en función de la cultura del país, pues o se está de luto, incluso un año entero, y están en esa pena constante, y hay otras culturas en las que incluso se celebra. O sea que hasta incluso la muerte de un ser amado se puede tomar desde la pena o incluso desde la alegría y montar una celebración. Aquí, como digo, son niveles de conciencia que nos paralizan mucho. A mí me gusta una metáfora que se me ocurrió hace tiempo en un evento presencial, llegó, y es lo bonito, que cuando estás muy tranquilo te llegan ideas. ¿Os pasa alguna vez que cuando estáis tranquilos os llegan muy buenas ideas? Sí. Perfecto, pues esto luego veremos también por qué ocurre. Y me llegó. Y la sensación fue de que nosotros somos como el agua y realmente cuando queremos que el agua pase de estado sólido a estado líquido a estado gaseoso, ¿qué hay que hacer? Meter más calor, ¿verdad? Simplemente con mayor temperatura pasamos de estado sólido, es decir, de estar congelados desde la vergüenza, a estado líquido, fluyendo por la vida, y estado gaseoso, que ya sería como cuando estamos enamorados, que parece que todo es muy sencillo y vas flotando por la vida y por mucho que te digan cualquier cosa no te afecta. Estás ahí en una paz tremenda, en un amor y se vive muy bien ahí. Y es básicamente meter más temperatura. En este caso, ¿qué es lo que hay que hacer para ir elevando este nivel de conciencia? Sería meter más amor. En este caso la temperatura es el amor. Aquí hay un nivel muy bajito de amor y cuando lleguemos a los últimos veréis que hay un nivel muy alto de amor, que como digo, luego veremos cómo se hace eso, cómo se puede conseguir. Después de la vergüenza, la culpa, la apatía, la pena, tenemos el deseo, que en este caso, en este ejemplo sería desear que esto no hubiera ocurrido y quedarse imaginando pues que no ha ocurrido, pero tampoco hay mucho más. Te quedas en ese deseo, simplemente. También algo que me ocurrió, que fue el ejemplo que puse precisamente en México, que algunos estabais, fue un ejemplo real también que me pasó con Vimeo. De repente, no sé si a algunos habrá pasado un email de Vimeo que dice: te has pasado del ancho de banda, demasiada gente ha visto tus vídeos, o pagas 25.000 euros o te cerramos la cuenta, tienes un día. No sé si a algunos habrá pasado, a Judith, por allí. Es mentira, pero claro, en ese momento, ¿qué sientes? Dices, wow, aquí, mamma mía, como me cierren esto, 10.000 alumnos, ninguno va a poder ver nada, todos los vídeos en todas las páginas. Me ocurrió también. Luego, si os apetece, al final os digo cómo me lo tomé, cómo fue esa situación, que fue gracioso. Después de la vergüenza, la culpa, la apatía, la pena, el deseo, viene la ira. También nos lo podemos tomar desde la ira. En este caso, en el ejemplo de Vimeo, sería llamar al abogado y empezar ya a denunciarles, por ejemplo. En este caso, con que se vaya todo de la nube de Apple, sería, imaginaos, hablar yo con el abogado del equipo y vamos a denunciar a Apple, porque se podría llegar a hacer estas cosas. Entraríamos en ese estado de ira. Como veis, no es que sea mejor una cosa que otra. Aquí hay más energía. ¿Estáis de acuerdo en que en la ira hay más energía que en la vergüenza? ¿Sí? También tenemos el orgullo en estos niveles. Podríamos meter el orgullo aquí. Y el orgullo, hay más energía. Lo que pasa es que todavía no es un nivel que David Hawking llama positivo. Positivo es a favor de la vida, negativo es en contra de la vida, simplemente. Y para que lo sepáis, el 85-87% aproximadamente de la población a día de hoy vive casi todo el día en estados negativos. Pero es normal, solo hay que ver la televisión, leer la prensa. En cuanto estás ahí, que es lo que hace la gran mayoría, pues viven en esos estados. En esta sala es muy raro que alguien viva en esos estados. Lo más probable es que mínimo, que luego lo veremos, estéis en buena voluntad como mínimo. Si no, es complicado el lanzarse a emprender y todo lo que nos toca hacer. Después de la vergüenza, la culpa, la apatía, la pena, el deseo, la ira, el orgullo, viene ya el estado de conciencia positivo, y eso es un punto de inflexión. Para ello voy a hacer una marca aquí, porque como digo... ¿Qué es eso? Que hemos pasado lo positivo. Toma por ti, Pedro. Ya aquí
no nos preocupa tanto, no nos preocupa tanto el hecho de que nos haya pasado cualquier cosa, o con Vimeo o con lo que sea. No pasa nada. ¿Por qué? Porque entramos de modo víctima a modo responsable. Ahora me la pondré de nuevo. Acabáis aquí. Bueno, chicos. Eso esta noche, ¿eh? Lo mismo. Aquí ya se entra en estados de conciencia, de niveles de conciencia positivos. Hay mucha más energía. Pasamos de modo víctima a modo responsable. Y en modo responsable, seguramente cada uno puede identificar en su vida cuándo ha pasado a ese punto. En mi caso fue entre los 20 y 21 años, en ese momento de máximo pozo, donde todo se juntó, pues eso me dio las fuerzas para poder luego salir de ahí y usar esa desesperación a modo de trampolín. Y es cuando dices, mira, lo que me ocurre en la vida ya no depende tanto de la familia, de los políticos, de factores externos, sino que depende más de lo que cultive en la mente, de las creencias que tenga, lo que piense, lo que siente, lo que haga. Y es otro recorrido diferente. Y aquí entramos en el coraje, que ya es un punto positivo. En este nivel de coraje, que del 0 al 1000, para que os hagáis una idea, están 200. Esto ya digo, medido por kinesiología y es un método ya que da lo mismo en cualquier país, a cualquier persona que lo haga. Hay algunos requisitos, como ya está en un nivel de conciencia positivo. Hay como varias cosas que en cualquier libro de David Hawkins, en dejar ir, trascender los niveles de conciencia, el poder frente a la fuerza, al final lo explica todo esto. Hay personas que seguro que conocéis, bueno, aquí conocéis a muchos de ellos, que son buenos amigos y también son buenos estudiosos del doctor David Hawkins, han probado todo esto y seguro que os suena Ancho Pérez o Virginia, que es la CEO de 8 Bells, Sergio Fernández también, que es un buen amigo, Antonio G. también es un buen estudioso de todo esto y lo pone en marcha. O sea que hay grandes profesionales que están ahí también. Vamos a ver. ¡Wow! Es el universo. El universo, ¿eh? El universo no quiere que me la ponga. Estoy demasiado fuerte. Después del coraje viene la neutralidad. Y en neutralidad ya no nos afecta tantísimo lo que nos pase. Vamos a ponerlo aquí. En la neutralidad ya son puntos ahí mucho más avanzados en cuanto a nivel de conciencia. Después de la neutralidad viene la buena voluntad, que aquí es donde estáis la gran mayoría, o prácticamente, yo diría que todos, como mínimo, en general en vuestro día a día, aunque pueda haber momentos que bajéis aquí, igual que en mi caso puede haber momentos que entre aquí. Somos seres humanos, tenemos la parte de ser y la parte humana. En la parte humana tenemos la parte de ego y el ego muchas veces tiende a ir a estos puntos. En cambio, también tenemos nuestra parte de ser, que por ejemplo la meditación y otras herramientas nos pueden ayudar a estar mucho más ahí, que es donde se puede encontrar esa paz y esa gran tranquilidad prácticamente todo el día. Después de la neutralidad y la buena voluntad viene la aceptación. En la aceptación lo que se trabaja mucho y la sensación que se tiene es de perdonar constantemente. Pase lo que pase, perdonas. Por ejemplo, en el ejemplo de Vimeo, pues sería aceptar que ha ocurrido eso y ponerse en marcha a solucionarlo. En los anteriores no hay tanto perdón, pero bueno, al menos ya te pones a solucionar cosas. O con el ejemplo de que de repente se te va todo de la nube de Apple, también aceptar sería, oye, puedes perdonar, al final hay personas que configuran todo, puede haber algún error, no pasa nada y vamos a buscar esa solución. Después de esa neutralidad, buena voluntad, aceptación, viene la razón, que es otro gran punto de inflexión. En razón dices, bueno, es normal que ocurra porque por estadística algún fallo tiene que tener. Entonces hay un razonamiento lógico para ello. Dicen que personas como por ejemplo Thomas Edison o bueno, muchas personas que han descubierto grandes cosas en la vida se han quedado en la razón y no han pasado al siguiente punto, pero analíticamente eran unos genios. Todos los genios en este punto se quedan en razón, en general, ya digo, luego se puede vivir experiencias por arriba y por abajo. Luego, después de la aceptación y la razón, viene el amor, que según David Hawkins, solo el 4% de la población vive en amor, casi todas las circunstancias que ocurran. El amor ya está en un nivel de 500, voy a ponerlo aquí, y la razón 400.
del 0 al 1000, o sea que luego todavía se puede seguir subiendo, hay muchísimo. Después del amor viene la alegría o amor incondicional. ¿Qué diferencia hay entre amor condicional y amor incondicional? Amor condicional es si tenéis pareja y la pareja te dice, oye, mira, que he tenido un desliz y me he liado con no sé quién. Amor condicional puede ser, mira, pues ahora te amo menos, y amor incondicional es te sigo amando lo mismo. Es un ejemplo. Como digo, ni mejor ni peor, todo está bien, realmente, y todo es necesario. Tenemos aquí el amor incondicional, que según David Hawkins ya es el 0,4% de la población el que llega a este punto. Y después de amor incondicional tenemos la paz, y luego los estados que llama de iluminación, que van ya del 600 al 1000. Ya esos puntos de iluminación no os puedo hablar porque no vivo ahí. Sí he tenido momentos puntuales en los que lo que he sentido, pero momentos puntuales, algunos a lo mejor os ha pasado, que lo que leéis en los libros de David Hawkins dice, vale, yo esto lo he sentido. Unos minutos, unos instantes, lo que pasa que ya es otro punto completamente diferente. A mí me pasó algo curioso y fue justo durante todo este año, a inicio de año, y es que no le veía sentido a poner objetivos. Dije, no le veo sentido a poner objetivos porque siento que todo va llegando cuando tiene que llegar. Y eso, según David Hawkins, ocurre en general cuando estás en amor incondicional, en este punto. Que normalmente muchos de los empresarios que conocéis también están en ese punto, que yo hablo con ellos, y obviamente el discurso hacia la gente es pon objetivos, porque es necesario, porque esa gente en general cuando quieren empezar no están en estos puntos. Entonces el mensaje que hay que dar es acorde a las personas a las que nos dirigimos, lógicamente. Yo cuando hablo de emprendimiento y en los programas digo, oye, ponte objetivos, aunque yo a día de hoy no los ponga, pero es que a lo mejor el año que viene me toca ponerlos, por lo que sea, por la razón que sea. Por eso digo que tampoco hay que engancharse a ninguno, porque una de las claves es el no apego, el no apegarse a ningún punto y permitirse vivir todo. Porque algo que dice David Hawkins, que habla mucho de dejar ir, antes con Judith hablábamos que es un libro muy potente, que a muchos nos ha ayudado un montón, y básicamente dejar ir es la sensación que nos llegue, permitirnos experimentarla totalmente, que una metáfora que me dijo Virginia, que es la que lleva 8 Bells, me pareció brillante, es imaginar que hay un globo aquí, y cuando te llega esa sensación, imaginaos, de una sensación de mucha incomodidad con algo en concreto, pues ese globo que tenemos aquí, de esa incomodidad, según la vamos sintiendo se va vaciando. Entonces hay que pedir más de esa sensación, no bloquearla, porque si no va a venir en un futuro. Entonces es pedir más de ello, pedir más, y cuando sientas la máxima incomodidad, dejarlo ir. Que dejar ir básicamente es permitirse el soltarlo, entender que no es algo que tenga que estar con nosotros, igual que nosotros no somos ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, ni nuestro cuerpo, porque aunque, yo qué sé, nos cortemos un dedo y nos quedemos sin un dedo, seguimos siendo nosotros, no somos nuestro cuerpo, y tampoco nuestros pensamientos. De hecho, en cada nivel de conciencia hay unos pensamientos que están ahí, como decía Nikola Tesla, hay que entender todo en términos de vibración, frecuencia y energía. Cuanto más alto vibramos, a mayor velocidad, más amor hay. Entonces, los pensamientos que suelen pasar por la mente son diferentes. Si estamos todo el día viendo la televisión, y lo más probable es que estemos en estos puntos, a no ser que estemos totalmente desapegados de lo que vemos. Si estamos totalmente desapegados de ello y lo vemos en modo observador, es muy diferente. Una cosa es identificarse con el personaje, digamos, si yo me identifico con el personaje Miguel y creo que soy yo, o creo que es un personaje al que estoy pudiendo observar. Eso es otro punto que ya eso se suele experimentar en estos, en amor, amor incondicional, paz, que muy poquito porcentaje de la población suele llegar ahí, pero cada vez más. Dice David Hawkins que cada vez el nivel va subiendo, y como digo, esto lo vais a poder ver en lo que os ocurre en vuestro día a día. Algo que me gusta mucho de Patrick, que cuando hablé sobre esto en México, él ya pone conciencia cada día en qué punto está. Si va a hacer algo y está a lo mejor en deseo, en ira, en orgullo, puede poner la intención de entrar en amor o amor incondicional. Y es cómo gestionaría yo esta situación desde el amor. Y todos los que estamos aquí, a veces nos ha tocado despedir a alguien, y es muy diferente despedir desde la ira, no sé si alguno habréis despedido desde la ira, o desde la pena, o desde el orgullo, de no, yo he quedado todo por ti y tú no y tal, o despedir desde la
razón, que es darle los datos lógicos, por ejemplo, o desde el amor incondicional o la paz, que yo tuve la oportunidad de despedir en estos puntos y en estos puntos, y es totalmente diferente. Y igual es la gestión de un lanzamiento. Todos los que habéis hecho lanzamientos, pues a mí me ocurrió, recuerdo una vez, que de repente voy a hacer el lanzamiento por Google Hangout, por YouTube, y yo no había recibido notificación, pero el día que voy a hacer el lanzamiento tengo a unas 3.000 personas esperando, y ese día dejaba de funcionar Google Hangout. Entonces preparé todo y me quedé sin poder hacerlo por YouTube. Si estás en estos puntos, no hay recursos para poder solventar la situación. Si estás en estos puntos, sí, entonces soluciones rápidas. Oye, avisad en grupos de Telegram, avisad por email, avisad por todos lados, que se hace en directo de Instagram. Y ya está, y esto ocurrió. ¿Qué pasó? Algo que no me había pasado en la vida. Empiezo el directo en Instagram y a los 15 minutos aproximadamente se apaga el móvil, recalentamiento. Así fue, total. Y yo en esos momentos, que es todo entrenamiento, es como todo, ya dices, pero bueno, ¿qué me quieres decir? A ver, ¿qué tengo que aprender aquí? Te lo tomas de una manera diferente, porque entiendes que la vida no es para complicarte todo, sino que es para ti, sucede para ti, para que vayas aprendiendo. Entonces, bueno, pues más oportunidad de gestión emocional. Obviamente, ya no había 3.000 al directo, vinieron 2.000 y pico, cuando se apagó y volví a los 5 minutos, pues ya había muchas menos y cada vez menos. Pero al final, después de 3 veces que se apagó el móvil, cada 10-15 minutos se apagaba, dije, mira, pues el webinar tiene que ser mucho más corto, máximo 1 hora o 50 minutos, pero eso fue un regalazo, ese lanzamiento, porque la gente que se quedó al final era la más comprometida y compró, y luego la solución, porque estaba en estos puntos, a lo mejor ahí no estaba en amor incondicional, fue hace varios años, pero sí estaba más en aceptación, en razón, de bueno, cosas que pueden pasar. Y lo que hice fue un email, oye, mañana lo repetimos, ya no va a ocurrir, además he mejorado ciertas cosas, pues ya tienes la solución. Entonces, os animo a que cuando tengáis ciertas complicaciones así, simplemente con preguntaros cómo gestionaría esto desde el amor, ya os puede dar otros recursos. A veces es más complejo porque cuando estás en la vergüenza absoluta, pues pasar aquí es todo un recorrido, pero se puede hacer, luego daremos herramientas. Bueno, ¿hasta aquí os está gustando, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Lo veis práctico para vosotros? Sí. Genial. Pues vamos a por el segundo bloque, que tiene mucho que ver con esto. Y precisamente con los recursos que podemos tener a nivel mental. Y son las ondas cerebrales. ¿Cómo funcionan? Pues ahí se pueden clasificar en varios tipos. Tenemos las ondas cerebrales gamma, que son así, como más de 30 ciclos por segundo aproximadamente. Luego tenemos las beta, que es normalmente cómo vivimos en nuestro día a día, que ya van así, que es más o menos desde 15 ciclos por segundo hasta 30, más o menos. Luego tenemos las ondas alfa, que en las ondas alfa es muy interesante, porque yo intuyo, ya nos dirás Marco, pero cuando te sentaste y cerraste los ojos, tu intención era bajar aquí, ¿verdad? Sí. A ondas alfa. Y claro, ahí es donde sucede la magia, porque se equilibran los hemisferios cerebrales cuando estamos en ondas alfa. Entonces es más fácil tener imágenes en la mente, somos mucho más creativos, por eso las grandes ideas os llegan después de una ducha, cuando das un paseo. Si estamos viviendo aquí y tenemos 11-12 horas diarias de reuniones, la creatividad ha muerto, o sea, no puede haber creatividad, porque estamos en ondas gamma todo el rato o en ondas beta, que hay mucho estrés. En cambio, en ondas alfa, que son mucho más lentas, van aproximadamente como de 7 a 14 más o menos, lo voy a poner aquí, ciclos por segundo, que son los hercios. Aquí sucede la magia, porque se equilibran esos hemisferios cerebrales, hay mucho menos estrés y hay muchos más recursos. Cuando vais a hacer una ponencia, por ejemplo, si yo ahora estuviera en gamma, o a lo mejor aquí, a lo mejor yo estoy entre estos dos, no sé ahora mismo en cuál estaré, pero entre estos dos, si estuviera aquí, se me puede olvidar la presentación y no tengo nada para revisar, ni siquiera un mapa mental, ni nada. Sí que en su momento lo hice y lo recuerdas, pero como entres aquí o te empiecen a estresar las cosas, se puede olvidar todo. Y luego tenemos, después de las ondas alfa, que nos interesa mucho estar aquí, tenemos las ondas teta, THETA.
Y bueno, y luego las delta, que es ya mucho más plano. En las teta van de 4 a 6, de 4 a 7, 4 a 6 vamos a poner. Y aquí como de 0,5 a 4. Se ha visto que los meditadores muy experimentados pueden llegar a estar en este punto, vivir de 4 a 6. Lo que pasa es que cuando una persona está en esos puntos le es muy complicado el ponerse a escribir, porque casi todo funciona, está el cerebro derecho súper activado y el cerebro, el hemisferio izquierdo no tanto. Y luego esto ya es estar en coma prácticamente. Pero en teta o en alfa sí que se puede estar y se tienen muchos recursos. Es ese estado de flow. ¿Alguien ha estado en estado de flow alguna vez? Que parece que no se cansa, que puede hacer lo que sea. A mí me ocurrió algo hace poquito y fue básicamente que después de meditar una mañana, de repente me viene una sensación de vete al ordenador a hacer un embudo. Y yo, bueno, pues nada, toca ir al ordenador a hacer un embudo. Ahí estaba Ángela también. Y de repente me voy al ordenador, me pongo. De hecho recuerdo que Ángela entró a la habitación, me dijo algo, yo ni me enteré de qué era. Y sabe que cuando estoy en ese estado ya que es mejor que me deje ahí porque no me entero de nada. O sea, estoy haciendo algo en concreto y en un flow tremendo. Y me es complicado salir de ahí, es un foco máximo en algo. Total, que no sé cómo lo hice, pero en 4 horas hice un embudo de un mes entero, unos 16 emails aproximadamente, con 16 páginas diferentes, con los 16 emails con copies diferentes en unas 4 horas. No recuerdo casi ni cómo lo hice, pero es un embudo que a día de hoy es el que más dinero está generando en la empresa, en la parte de marketing para entrenadores. Luego tengo la de Miguel Camarena Salud, que también están esos embudos, pero este en concreto surgió así y fue a raíz de una meditación. Obviamente ya son muchos años estudiando copywriting, marketing, ventas, muchas cosas que ahí, a lo mejor si no hubiera estudiado eso no me llega. No creo que haya un ángel por ahí que a lo mejor sepa de todo esto, ¿no? Y de repente lo hace él por ti. No ha sido esta situación, pero sí que debía estar en estado de flow absoluto, a lo mejor aquí o aquí, no sé en qué punto, y no me enteré de nada. Y ya digo, es un embudo que funciona de maravilla. Si os apetece verlo por dentro, me lo decís por Instagram, por ejemplo, o me enviáis un correo y yo encantado. Os envío la captura de cómo es por dentro y todo. Y os envío el link para que veáis los emails y todo por si os da ideas también. Porque es un embudo muy largo, de un mes, intercala todo lo que ya sabemos. Casos de éxito que ya había grabados, clases, mucho contenido de valor, es la clave de ahí. De hecho a la gente le encanta pasar por ese embudo, lo agradecen un montón, compren o no compren. Y es un embudo que ha generado en unos 4 meses aproximadamente 280, 290.000 euros lleva. Y de una manera, pues, con una venta súper sana desde el amor, muy light, como ha hecho Patrick también desde ese punto. De oye, mira, yo de verdad siento que esto te va a ayudar y es vender también desde esos estados. Bueno, aquí vemos lo que son las ondas cerebrales y esto tiene relación precisamente con los niveles de conciencia. A mayor vibración, a mayor amor, menos ciclos por segundo a nivel cerebral, o sea que está relacionado. Y ahora os preguntaréis que cómo narices se puede llegar a estos estados a nivel cerebral. ¿Os lo estáis preguntando, sí o no? Sí. Genial. Una manera sencilla, yo como lo aprendí es con método Silva hace bastante tiempo ya, y simplemente con lo primero que podéis hacer por la mañana, por ejemplo al despertar, y justo antes de dormir, que es cuando es más fácil llegar ahí, porque cuando estamos durmiendo estamos normalmente en ondas teta o en ondas delta, entonces es más fácil poder estar en este punto, en ondas teta o alfa, al despertar. Y es básicamente cerrar los ojos y contar del 100 al 1 hacia atrás en cuenta regresiva, imaginando que cada número aparece y desaparece 3 veces. Vamos a hacer ahora un ejercicio, pero contando muchos menos, para que tengáis esa sensación. Vamos a cerrar los ojos. Y ahora quiero que inhaléis profundamente y exhaléis. Y ahora lo que vais a hacer es seguir inhalando y exhalando a un ritmo tranquilo, sin forzar la respiración. Y vais a imaginar que el número 10 aparece y desaparece delante de vosotros 3 veces. 10, 10, 10. Ahora vais a imaginar cómo es el número 9
el que aparece y desaparece delante de vosotros 3 veces. 9, 9, 9. Ahora es el número 8, el que aparece y desaparece delante de vosotros 3 veces. 8, 8, 8. Ahora es el número 7, el que aparece y desaparece delante de vosotros 3 veces. 7, 7, 7. Con los ojos cerrados vais a tratar de mirar hacia arriba, hacia el techo, pero con los ojos cerrados. Eso es. No hace falta mover la cabeza puede estar en el mismo sitio, simplemente la sensación de subir los ojos. Y ahora quiero que visualicéis cómo aparece y desaparece el número 6 delante de vosotros 3 veces. 6, 6, 6. Ahora vamos con el número 5, aparece y desaparece delante de vosotros 3 veces. 5, 5, 5. Vamos con el 4. Veis cómo aparece el número 4 y desaparece 3 veces. 4, 4, 4. Ahora imagina cómo el número 3 aparece y desaparece 3 veces. 3, 3, 3. Ahora imagina cómo el número 2 aparece y desaparece 3 veces. 2, 2, 2. Y ahora imagina cómo el número 1 aparece y desaparece 3 veces. 1, 1, 1. Vale, abrimos los ojos. ¿Quién siente más tranquilidad ahora que hace un ratito? Pues este es un ejercicio muy sencillo que podéis hacer antes de un webinar, antes de una entrevista, antes de un directo. Yo lo suelo hacer siempre, en respiraciones profundas, lo hago del 3 al 1, pero ayuda mucho empezar haciéndolo del 100 al 1 cuando os despertáis, luego del 50 al 1, del 25 al 1, porque es un entrenamiento, para que el cerebro sepa que vamos a ir entrando en esas ondas alfa. Cada vez que estéis en ese estado, podéis hacer un gesto para anclarlo, tipo juntar el índice y el pulgar, o rozar una mano con la otra, lo que queráis, para que el cerebro ancle ese momento a estar en ese estado. Y así luego cuando lo necesitéis, pues haciendo el gesto ya el cerebro sabe que se tiene que relajar mucho. Así vais a conseguir poder entrar más fácilmente en estas ondas cerebrales. ¿A quién nos gustaría? ¿Cuánto tiempo nos queda? 10. Perfecto. ¿A quién os gustaría saber algunas técnicas para elevar ese nivel de conciencia? Perfecto. Hay muchas herramientas. Por ejemplo, una de ellas es la meditación. La meditación ayuda un montón. Que una manera sencilla de empezar a meditar es con meditaciones guiadas, por ejemplo. Otra manera es centrarse en la respiración, es otro estilo. Otra puede ser la contemplación, de ir a la naturaleza y contemplar, y ya está, tratar de no juzgar nada. Simplemente contemplar, es otra manera de meditar. Hay muchas. Otra es cada vez que aparece un pensamiento, imaginas que lo llevas a una pantalla que hay delante de ti y desaparece. Y es un entrenamiento para no identificarse con nada. Todo lo que va apareciendo, llevarlo hacia adelante en una pantalla. A mí me gusta ir intercalando. Todos los días medito, y esa es la meditación formal, y luego hay una meditación informal, que la meditación informal, lo ideal es que todos meditemos 24 horas al día, porque sería estar en este estado diariamente, que es un estado de meditación, donde hay paz. No se puede tener estrés aquí, es imposible. Tampoco se puede tener estrés en ondas alfa. Entonces es vivir en esa paz y sin estrés. Por eso son herramientas que nos pueden ayudar. A mí me ayudó mucho también el Ho'oponopono. ¿Alguien conoce Ho'oponopono? Súper. Es una técnica ancestral hawaiana que precisamente en ese momento de los 20-21 años la empecé a aplicar, y es una de las razones por las que salí de ese pozo, que básicamente son 4 frases: lo siento, perdóname, te amo y gracias. Y no hay que pensar en nada en concreto, simplemente es decirlo, porque el simple hecho de decirlo con la intención de aceptar, perdonar y agradecer, eso tiene su propia energía, como decía Nikola Tesla. Por eso las palabras tienen tanto poder, y es simplemente la intención. Y el Ho'oponopono es una manera. Todos los días, a ratitos, pues decir lo siento, perdóname, te amo y gracias. No hace falta decirlo a nada en concreto, porque si estáis pensando en alguien que os ha hecho mucho daño, pues a nivel consciente puede haber mucho roce. Y la técnica de Ho'oponopono ayuda sobre todo a nivel subconsciente. No es necesario que conscientemente vayamos hacia algo.
va limpiando, digamos, ese error de pensamiento, que se llama en Ho'oponopono. De hecho, significa corregir el error de pensamiento. Luego hay otra manera también, que es cambiar las expectativas por apreciación. Cuando el Ho'oponopono es cero expectativas. Cuando no tienes expectativas y agradeces todo lo que tienes, lo que te llega, ¿sabéis qué va a ocurrir? Que te llega más de eso, porque en lo que pones el foco se expande. Y obviamente está muy bien el tener objetivos, pero tampoco apegarse al objetivo, sino centrarse en el proceso, que al final es lo que nos va a hacer estar disfrutando. Porque por mucho que se logre X objetivos, yo recuerdo que al principio decía, cuando sea campeón de España seré feliz. Y nada, ¿no? O lo que decía Patrick, cuando facture 1 millón, no tengo 1 millón en la cuenta o no sé qué, no llega ahí. Es todo el rato ese proceso. Por eso no apegarse al resultado, sino centrarse en ese proceso, cambiar expectativas por apreciación. El diario de agradecimiento ayuda mucho a esto. Todas las mañanas y todas las noches escribir 5 o 6 agradecimientos y es un entrenamiento para centrarse en ello. Además de la meditación, el Ho'oponopono, cambiar expectativas por apreciación, también el entorno afecta mucho, lo que nos hablaba ayer Jesús de el movimiento, la postura corporal que tenemos, que también afecta un montón. De hecho hay un ejercicio que lo llaman, tras un estudio, la postura de superhéroe, mantenerla durante 30 segundos o 1 minuto, ya te ayuda a mejorar con el mentón un poquito elevado, sacando pecho, sacando glúteos. Hay herramientas que nos ayudan a mantenernos ahí. Y para mí la más potente de todas, que es la que siento que más me ha ayudado a ir elevando ese nivel de conciencia, que como lo dice David Hawkins, es que realmente esto ayuda al planeta. Por eso ahora comprendo que tiene el mismo valor alguien que pela patatas desde el amor y alguien que hace un lanzamiento desde 1 millón desde el amor. Incluso puede tener más, puede elevar mucho más el nivel de conciencia a nivel mundial alguien que está pelando patatas desde el amor a alguien que está vendiendo y ofreciendo algo desde el deseo o desde el orgullo. Porque es ese nivel de conciencia lo que mueve todo, y esto también está súper estudiado. Por ejemplo, el doctor Joe Dispenza, ¿alguien le suena o ha oído hablar de él? Vale, pues Joe Dispenza habla mucho de estas cosas, sobre todo lo de las ondas a nivel cerebral. Yo tengo una buena amiga que fue a un taller de Joe Dispenza, fue con un cáncer y desapareció el cáncer en unos pocos días. Volvió y el médico le dijo que era una remisión espontánea, probablemente por la temperatura de México, para que os hagáis una idea. O sea que ocurren cosas así en talleres de Joe Dispenza, que habla sobre esto y es de meditación. Luego también la maestra de la que ha aprendido sobre Tantra, ella tuvo un cáncer con metástasis, le dijeron que se iba a morir en unos meses. Bueno, tiene ya 50 y pico años y está como una rosa, y tendríais que verla, alucinante. Y luego remisión espontánea. Ocurren cosas mágicas cuando se entra en estos estados y cuando se está en estas ondas cerebrales. O sea que se puede estar ahí. Lo único es que la ciencia está en el nivel 400. Entonces todo lo que pasa en el nivel 400, la ciencia como tal, que está en la razón, no lo puede analizar. O no lo puede analizar tan bien. Pero no es culpa de la razón en sí, es porque es algo que está por encima en ese aspecto y no pasa absolutamente nada. Por eso a mí me gusta mucho animaros a que practiquéis. Sobre todo el dejar ir, que como decía es esta herramienta que más me ha ayudado, que es, imaginaos un arco con una flecha, básicamente el pedir más de lo que sentís, si es una emoción, imaginaos algo que nos gusta, pues pedir más es como tensar ese arco con la flecha, porque una vez que sueltas es cuando se puede ir la flecha. Si no has pedido más, siempre vas a tener la flecha aquí, si todo el rato estamos bloqueando esas emociones. Así que ahora ya, después de haberos contado esos niveles de conciencia para que los tengáis más claros, que os animo a profundizar, si os gusta el tema, en libros de David Hawkins. Y luego, esta parte de ondas cerebrales, Joe Dispenza habla mucho de ello, por si queréis profundizar. Y después de haber visto estas herramientas, os cuento cómo gestioné, por ejemplo, lo de que se fue todo en la nube. Pues básicamente, siento que me lo tomé desde un punto, porque esto también es subjetivo, más o menos desde aceptación, en razón, más o menos por ahí, en ese momento. Pero la primera reacción, que ahí salta el ego muchas veces, salta esa sombra que todos tenemos, la primera pues pudo estar en culpa, apatía, pena, deseo. Lo que pasa es que cuando te entrenas mucho lo identificas rápido y ya dejas de identificarte con ese ego, con ese personaje, y lo ves más desde fuera. Y desde fuera no hay apego, no hay juicio, entonces es más fácil estar en esos puntos. Y bueno, se solucionó. Al final no recuperé nada, eso ya os lo tengo que decir, pero
hice de nuevo la asignatura en 3 días, mejor de lo que lo había hecho anteriormente. Me sirvió para cultivar el desapego, el no apegarme a lo que había, y fue un regalo, porque hablo mucho de esto, pero claro, si no te llegan circunstancias en las que te digan, sí, sí, ahora practica el no apego de verdad, pues no sabes realmente si estás en ese punto. Entonces fue muy bonito, y lo de Vimeo igual, aunque la primera, bueno, lo de Vimeo de primeras, yo diría que ya fue desde el amor, o amor incondicional, porque me llamó Susana del equipo y me dijo, Miguel, que no tenemos nada en Vimeo, que nos han bloqueado todo, que tenemos que solucionar en un día, pagar 20.000 euros. Y dije, bueno, vamos a buscar una solución, no te preocupes, vamos a reunirnos en un rato con el equipo y buscamos solución. No hubo ahí nada de estrés, ahí hubo cero, estaba súper calmado. Para esto ayuda mucho el ver tanto el dinero que tenéis como que no es vuestro, que sois gestores del dinero que os llega, la empresa que tenéis que no es vuestra, que sois gestores de la empresa, el equipo que no es vuestro, sois gestores de ese equipo, porque ahí no hay tanto apego. Entonces, si tienes X dinero, por poner un ejemplo, si alguien tiene 1 millón de euros en el banco y mañana tiene 0, si considera que el dinero es suyo, sufre mucho, puede sufrir mucho. Si considera que es gestor de ese dinero que llega, tanto si está como si no está, dice, pues mira, ahora me toca gestionar esto, ahora no me toca gestionar nada. No hay estrés ahí. Y con el equipo igual. Si no te apegas al equipo y toca despedir porque toca, pues tampoco hay sufrimiento. Los que os haya tocado contratar y despedir muchas veces, probablemente acabáis llegando a ese punto, de que no es mi equipo, soy el gestor de este equipo. Y así con todo, es otra herramienta que también ayuda, el dejar ir. Y puede estar en absolutamente todo lo que hagamos. Incluso, ya digo, hasta la muerte de un ser querido, según la cultura, se puede ver de una manera o de otra. Así que bueno, así es como me tomé lo de Vimeo, también lo otro. También debo decir que durante casi toda mi vida, realmente hasta los 18, 19, 20 años, estuve aquí, casi siempre, en todas las situaciones. Ahora es más raro que me pille aquí, puede haber algún momento, pero es mucho más raro, porque es un entrenamiento, y si me pillo ahí es un regalo, porque es ese globo que hablábamos, la posibilidad de irlo desinflando, y ese dejar ir, que básicamente es lo que nos ayuda a poder estar en ese estado de paz y mucha más tranquilidad. Así que muchas gracias.